Bueno, buenos días con todos. Pues hoy en día pues nos encontramos justamente como expositor con el ingeniero Rainer Durango, quien es además pues máster en sistemas de información y es un experto en soluciones informáticas que tiene ya más de 20 años de experiencia sobre temas de tecnologías de información, sobre ciberseguridad. Es nuestro project manager en Consulting Systems y pues él cuenta con diversas certificaciones internacionales, entre las que destacamos pues ISO 27001 Lead Auditor. Además, Rainer es docente de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de SPOL desde ya el año 2008 y pues ha sido instructor también acreditado Microsoft desde 1999 y es uno de nuestros consultores expertos en temas de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Así que los dejo con Rainer. Bueno, gracias, Karina, gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Perfecto, ahí se ve la pantalla. Vamos a ver. Bueno, gracias por asistir a esta charla sobre protección de datos. Como aquí muchos hemos de ser tecnológicos, somos tecnológicos, ¿ya? Y uno de los detalles interesantes de este asunto es que por la gran cantidad de información que se maneja, especialmente en medios públicos, redes sociales, se solicita mucha información digital, transformación digital, que se proliferó a partir de la pandemia, prácticamente ya se aceleró ese proceso. Entonces hace que estas leyes comiencen a prevalecer. Como una pequeña introducción, esta ley salió prácticamente en Europa por el año 2018, aproximadamente. En Ecuador recién la ley estuvo en vigencia a partir del 26 de mayo del año 2021 y ya se transformó en un debe, en que debe ser ya prácticamente implementada en todas las empresas a partir del 26 de mayo de 2023. Es decir, ya estamos en este momento en 100% vigencia. Tal vez se ha demorado un poco los procesos porque los procesos de auditorías o tipos de trabajo de esta magnitud, debido por parte del Estado, debido a que el reglamento recién lo sacaron ahora en noviembre de 2023 y están seleccionando, ya está seleccionado, perdón, el superintendente de datos. Es cuestión nada más de posicionarlo y automáticamente arranca todo este asunto. Bueno, entonces, para ir comprendiendo algunos detalles, vamos a hablar un poquito de la ley, medidas de seguridades, un poco de manejo de incidentes y vamos a ver por qué manejo de incidentes, la ley lo menciona, ¿ya? Y las conclusiones del caso. Ok, voy a hacer algo introductorio, esta charla es abierta, entonces hay personas aquí tecnológicas, hay personas que son inclusive la parte legal. ¿Por qué motivo? Porque como ley, todo se lo analiza desde el punto de vista legal, y está perfecto. Pero esta ley tiene que ver con datos. Cuando hablamos de datos, ojo, no solamente estamos hablando de datos físicos, perdón, datos digitales, sino también datos físicos, papel. Se sobreentiende que con la transformación digital, ¿sí? Los papeles ya desaparecen y automáticamente todo está en datos. Ok, entonces vamos a ver un poco los beneficios de la ciberseguridad. ¿Por qué la ciberseguridad? Porque el objetivo cuando hablamos de protección de datos o privacidad de datos, entramos a exactamente, comenzamos a tocar la ISO 27001. Exactamente la 27701. Entonces, al entrar a este campo, estamos entrando al mundo de la tecnología, el mundo de la ciberseguridad, seguridad de la información. Entonces, uno de los beneficios de la ciberseguridad es la protección de la información de la empresa, o de proteger nuestra información, nuestra data, y justo lo que hacen las empresas comúnmente es un ethical hacking, ¿sí? Un hackeo ético, para proteger, ver si no tengo vulnerabilidades, ver si me pueden hacer un tipo de ataque, si puedo llegar a hacer una prueba de penetración y pueden llegar a puntos que no se ven fácilmente en la red. ¿Ok? Entonces buscamos formas de protegernos, ¿sí? Otro beneficio de la ciberseguridad es limitar los posibles ataques informáticos usando estrategias, ¿sí? Ojo que esto no es cuestión de poner herramientas. Por ejemplo, en las auditorías que hemos realizado de cumplimiento del LOPD, como enseguida nos dicen datos, el dato está implícito, es decir, el dato lo tenemos en todos lados, es decir, recopilamos datos de un sector, lo guardamos en otro lado, lo tenemos, y a veces cuando pensamos en datos, los empresarios, los gerentes comerciales, los gerentes administrativos, se confunden mucho, porque dicen,
yo tengo un firewall, yo tengo seguridades, yo invertí en seguridades, ¿ya? Pero se sobreentiende que mis datos están protegidos, no necesariamente, porque uno protege ciertas partes de la red según con los recursos y presupuesto que tiene, pero no necesariamente está todo protegido. Por eso que vamos a entrar un poquito al modelo de defensa en profundidad, que algunos ya lo han de conocer. Entonces se arma estrategias, y esas estrategias son las que prevalecen por encima de cualquier tipo de herramienta que exista, porque en base a la estrategia yo consigo las herramientas del caso. ¿Ok? Entonces, tenemos que armar bien estrategias. Las estrategias de cada empresa, para decir, ¿son similares? No necesariamente, porque ya vamos a poner varios ejemplos sobre eso. Protección de la productividad. Obvio que si yo protejo mi información, por ejemplo, lo clásico hoy en día, Dios no permita, cae un ransomware, que es algo espantoso, cae un ransomware en la empresa, obvio, dejo de ser productivo porque me paraliza, tengo que tener mis planes de contingencia, tengo que tener algunas cosas para poder seguir funcionando. Si no lo tengo, me quedé paralizado. Y seguridad y confianza con los clientes. Ok. Como concepto, la ciberseguridad es el conjunto de procedimientos y herramientas que se implementan para proteger la información que se genera y procesa a través de computadoras, servidores, dispositivos y todo eso. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con electrónico. Cuando mencionamos la ciberseguridad, decimos procedimientos y herramientas. Uno de los que está fallando en las empresas son los procedimientos. ¿Qué procedimientos estamos teniendo en estos casos? Si tenemos un ciberataque, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, si es un malware clásico, un anti-malware o antivirus? Si nos hacen un phishing, ¿qué normativa tenemos dentro de la empresa? Si en caso llegan a hacer un phishing, llegan a robar identidad, ¿cómo podemos aislar a ese usuario? ¿Cómo podemos aislar esa computadora? Pero todo eso tiene que estar escrito. Entonces, no nos salimos un poco de lo técnico. Entonces, los abogados, cuando hablamos de la ley orgánica, ellos van a exigirnos a nosotros, los tecnológicos, decirnos, ¿sabes qué? Usted tiene que tener un procedimiento. Un procedimiento en el cual me diga, si pasa esto, rompa el vidrio en caso de emergencia, pueda yo tomar el procedimiento y ejecutarlo. Lo mismo sucede con las contingencias. Si ya hubo un incidente, ya en mi matriz de riesgo no pude controlar ese riesgo y sucede el riesgo, o sea, acontece el riesgo, ya se transforma en un incidente, en ese momento yo tengo que tener mi plan de contingencia o cómo voy a responder frente a ese incidente. Entonces, esas opciones escapan de la parte legal, se tienen que apalancar en tecnología, ¿sí? Entonces, ahí viene nuestro trabajo como tecnológicos. Entonces, el modelo de defensa a profundidad, que tiene mucho tiempo, modelo de defensa in depth en inglés, tenemos primero siempre abarcamos lo que es políticas, procedimientos, conocimiento, toda la parte de políticas y procedimientos. O sea, aquí entra un factor interesante, que son las políticas y seguridades, las políticas y procedimientos de seguridad de la información, o el famoso SGCI, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, de la ISO 27001. Entonces, cuando nosotros definimos políticas, en este caso que estamos hablando de seguridad, porque también yo puedo tener políticas, pero tengo de procedimientos o normativas basado en ITIL, basado en COVID. Entonces, podríamos definir aquí en este momento cuáles van a ser, quién va a manejar mi gobierno de TI, por ejemplo, el COVID, conté por si acaso COVID, quién va a manejar mis servicios web, hoy lo va a manejar con ITIL y así sucesivamente. Entonces, aquí en este momento, pensando en la protección de datos, pensaríamos en ¿qué? Pensaríamos en la ISO 27000. Entonces, primero definimos eso. Viene la capa física clásico, vamos desde la capa externa hasta la capa interna y llegar a la parte de dispositivo que son los datos. Esos datos son los que nosotros protegemos. El mejor ejemplo que yo le he dado siempre en clase es típico, tenemos las políticas para entrar a nuestra casa a cierta hora, tenemos un cerramiento, vivimos una organización cerrada, tenemos un cerramiento, cerco eléctrico, y así vamos entrando, llegamos a la puerta principal o al jardín de la casa, puerta principal de la casa, y vamos entrando ¿hasta dónde? Hasta llegar a las habitaciones donde tengo la data, ¿sí? Donde tengo una caja fuerte o algo por el estilo. Entonces, las capas lo que hacemos es evitar que el intruso o el atacante vaya deteniéndose en cada capa. Entonces, aquí lo clásico me van a decir, oiga, pero si el usuario final es el que maneja la data y se encuentra acá en device, ¿qué hacemos? Entonces, ahí vienen las famosas campañas que se hacen en educar al usuario, en prepararlo, en colocar ciertas
a cierto software hoy en día que trabajan bastante con algoritmos de inteligencia artificial para detectar anomalías o posibles situaciones que puedan pasar para evitar que llegue a el usuario final a cometer algún tipo de infracción o algo que permita que un atacante entre. Entonces, prácticamente la educación del usuario no se puede escapar nunca y eso debe ser parte de las políticas como tal. Ok, entonces, como mencioné hace un rato, está la ISO 27001. Aquí menciono la NIST Cybersecurity Framework. ¿Por qué? Porque la NIST lo que va a ayudarnos es a poder tener una respuesta a incidentes. Como ustedes pueden ver, identificar, proteger, detectar, responder y recuperar esa información. Y por esto sucede cuando ya acontece el incidente. Y la 27701 es la que nos ayuda con la privacidad de los datos. Entonces, aquí voy a resaltar algo interesante, a pesar que algunos se van a familiarizar con confidencialidad, proceso interno, riesgos, identificar procesos, los requerimientos en la parte de identificación de procesos, y esta parte es interesante, record keeping, es decir, mantener los registros. Y esto es lo que creo que menos se hacen en las empresas, que son las famosas bitácoras de control. Es decir, típico, vamos a hacer un trabajo, llevamos una hojita Excel clásico y comenzamos a poner todo. Pero hoy en día las bitácoras de control que también pueden ser manejadas por los logs, por ejemplo, si tenemos una plataforma en la nube, una solución en la nube, va registrando logs de cuando sacó respaldo, cuando se restauró, cuando es una bitácora de control. Todas las normativas, inclusive otras que hemos trabajado, por ejemplo, en este caso se me fue el nombre. Eh, Hay normativas como, por ejemplo, disculpe, se me fue el nombre. Hay unas normativas que te exigen bitácora de control cuando llaman a tecnología de la información. Apenas me acuerde, se los paso diciendo. Y estas normativas que son para otro tipo de negocio, para otro tipo de empresa o para industria, tienen una sección de tecnología. A eso quiero llegar. Esas normativas, al tener una sección de tecnología, esa sección de tecnología se apalanca en la ISO 27000. Y justo todas, ¿sí? Todas trabajan con esta parte de control, bitácora de control. Y es lo que menos tenemos. Por ejemplo, si ustedes me dicen a mí que la normativa está diciendo X y Z, está diciendo que me exige una bitácora de control de cuando estamos haciendo las restauraciones de los backups. Eh, ¿Dónde está eso? Ah, no, yo he hecho pruebas de restauración, pero yo no he apuntado cuando la hice, si fue exitosa. No, tiene que llevar un control de eso. ¿Sí? Entonces, todo eso se exige en este tipo de normativa. Y eso es lo que tal vez podemos decir que la mayoría de empresas no lo están realizando. Protección de datos. Vamos al concepto de protección de datos. Se refiere al conjunto de medidas y procedimientos que se utilizan para garantizar la privacidad y seguridad de los datos personales de los individuos. Ojo que es datos personales de individuos. Es decir, si usted como empresa natural o jurídica está manejando datos de otras personas, va a hacer pruebas de investigación, va a hacer encuestas, va a hacer todo eso, tiene que haber una forma que la ley me diga a mí cómo manejar esa información. Es decir, por ejemplo, algo muy sencillo en este momento, un formulario de Google. Quiero que me hagan una encuesta por investigación, por cuestión de marketing. Yo debo tener una cláusula escrita, ¿sí? Sobre el consentimiento de que esta información será guardada y yo acepto ese consentimiento en el momento que estoy haciendo el formulario, ¿sí? Voy a poner un ejemplo real que me pasó recién comprando un libro de inglés de mi hijo. Típico de la plataforma daba la facilidad de pagar y entré a pagar. Entonces me pidió los datos de tarjeta de crédito que no los uso comúnmente en Internet. Los uso realmente con PayPal o sitios más seguros como Amazon, que me siento más seguro. Entonces, iba a ingresar los datos, pero me quedó la duda porque no vi nada. No había nada de comunicado, no había nada de información. Yo llenaba todos mis datos, dirección, teléfono, todo, y no había nada. Entonces, yo les envié un correo a esa empresa. No me respondió hasta ahora. ¿Ya? Eso fue recién hace una semana. Y diciéndole, oiga, no hay ninguna información sobre respecto a la LOPD. Entonces, no sé si le hablé en inglés, en francés, no sé, pero no me respondieron. Entonces, realmente las empresas no tienen conocimiento, no tienen un buen conocimiento del tema para poder ir desarrollando y ir controlando y dando el consentimiento del caso para manejar la información de uno, ¿sí?
Y vamos a ver, poner varios ejemplos sobre eso. Entonces, ¿qué nos ayuda la Ley Orgánica de Protección de Datos del Ecuador? Es una normativa que tiene como objetivo garantizar el derecho a la privacidad de los individuos en relación al tratamiento de datos personales. Establece normas y procedimientos que garantizan el derecho a la privacidad, seguridad y protección de datos personales. La ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas que se realizan el tratamiento de datos personales en Ecuador, ya sea de forma automatizada o no automatizada. Quiero aclarar algo. La parte automatizada o no automatizada se refiere exactamente a que a veces hay procesos automáticos que llenamos o los de una plataforma se extrae a otra plataforma automáticamente. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Si mi información yo la estoy manejando como tengo mis partners y voy a compartir esa información en mis cláusulas, ya ese entra el tema legal, si se dan cuenta, no estamos solamente tecnológicos. En mis cláusulas yo debo definir, es decir, un convenio o cuando la persona firma el consentimiento, porque eso es un procedimiento que hay que hacer, yo doy el consentimiento de que puede manejar esa empresa la información. En ese consentimiento va a estar escrito todito lo que posiblemente pueden hacer con la información. Inclusive si hay temas hasta de investigación, debería declararse eso en ese consentimiento. Si no está en ese consentimiento y llegan a usar la información para un tema de investigación, prácticamente yo puedo demandar y denunciar a esa empresa. ¿Sí? Ok. Entonces, como ejemplo de dónde nace, obvio, a nivel mundial este tema, el GDPR, General Data Protection Regulation, tomé ejemplo de este link del Reino Unido, a pesar que estos son los 7 principios claves de la GDPR, lo que es legalidad, equidad y transparencia, limitación de propósito. Ojo, el manejo de datos ya no es que yo pido, y obvio, viene la minimización de datos. ¿Cuál es el propósito? Ah, no, yo recopilé datos y lo puedo usar donde sea, como sea. No, por eso tengo que definir, si yo ya tengo un mercado, un tipo de negocio, yo sé con quién puedo llegar a compartir eso, tengo que definirlo en mis escritos, en todo, por eso entra el tema legal. Minimización de datos. No voy a pedir, por ejemplo, oiga, ¿y qué tipo de enfermedad tiene usted? Y no tiene nada que ver mi tipo de enfermedad con alguna situación donde estoy dando mis datos, entonces no puedo pedir eso. Limitar los datos. Un ejemplo de instituciones educativas que nos hemos topado, tenemos el caso de cuando se piden datos, se piden, típico, yo pido todo un formulario gigante de admisiones y entra toda la información del alumno. Al final del camino viene un profesor, coordinador de carrera, y quiere ver la información del alumno, o está hablando de un menor de edad, un colegio. ¿Qué sucede? Eso yo debo limitarlo. ¿Por qué? Porque el coordinador hasta qué punto tiene que ver toda la ficha, todos los detalles, hasta los estados bancarios, no tiene nada que ver eso. Entonces viene la minimización de datos. Exactitud en los datos, no pueden ser preguntas muy subjetivas, tienen que ser algo muy claro, exacto, limitación de almacenamiento. El tema de limitación de almacenamiento es interesante porque, perdón, aquí, porque en el almacenamiento, en la ley contempla inclusive la eliminación de la información. ¿Y cómo lo elimina? ¿Y cuál es el procedimiento para eliminarlo? Es decir, comúnmente la mayoría de la gente no elimina, las guarda, los deja. Entonces, si lo va a guardar, ¿qué tiene que hacer? Almacenarlo, obvio, en un disco, por ejemplo, disco externo, cifrado, en una caja fuerte, dejar o como un historial, o el clásico en las pequeñas empresas cuando cambian de sistemas contables, hoy en día que está todo de moda en la nube, tienen su CPU contable de hace 15 años y lo tienen ahí. No, eso es intocable, no lo toquen. Entonces, por ejemplo, esos tipos de equipos deberían estar bien resguardados, o porque hay información confidencial ahí por mucho que... O generan un procedimiento en la cual se eliminó esa información y se destruyó. Un ejemplo de otro cliente que tuvimos era que generaba tarjetas de carnet, perdón, era una empresa que estaba, bueno, era una línea de negocio que tenía esa empresa, estaba casi conectada con el tema de educación y hacían tarjetas de entrada, no sé si tenía certificados digitales, no recuerdo, pero las tarjetas las generaba en un computador. Esas tarjetas a veces le salían malas y en la tarjeta había datos de la persona ya impresa, ya sacada la tarjeta. Entonces ellos llenaban un documento, inclusive el que estaba encargado, el delegado de protección de datos, que vamos a hablar de eso, llenaba, que era abogada,
llenaba un documento y hacía firmar y decía, bueno, las tarjetas número tanto, tanto se van a destruir de tal forma y dejaba todo por escrito, firmaban los responsables de que esa información iba a ser destruida, porque ya era un físico, pero había datos, estaba el número de cédula, estaban algunos datos ahí en la tarjeta. Ok, integridad y confidencialidad y la responsabilidad de manejar esa información que no nos pertenece, ¿sí? Aquí podemos ver una gráfica, justo lo mismo, pero en un orden, ¿sí? Sobre los 7 principios claves de la protección de datos. Otro ejemplo, en el año 2018, como les mencionaba, en Reino Unido, esto es una estadística que muestra cómo el GDPR fue el segundo ítem, ¿sí? O la segunda solución más implementada en el año 2018. Es decir, para poner un poquito aterrizado al Ecuador, no sé si recuerden, más o menos en el año 2022, a finales, octubre, noviembre de 2022, comenzaron las campañas de las grandes empresas de supermercado, por ejemplo, Coral, Supermaxi, mi comisariato, comenzaron a llegar correos electrónicos comunicando sobre el consentimiento de la manejo de la información. Miren qué fecha estoy diciendo. Porque las grandes empresas sabían lo que venía y tenían que prepararse para eso. ¿Okay? Entonces, aquí tal vez estadísticamente podremos adelantarnos a decir que las pequeñas y medianas empresas son las que están, de pronto no están todavía manejando esta información de una forma confidencial. Y ya en este momento la ley ya es un debe, no un debería. Estadística de Ecuador. Ecuador ha mejorado. Esta es una estadística del año 2020 y la he dejado aquí en mis presentaciones. ¿Por qué me gusta? Porque fue en la época de la pandemia. ¿Y qué trato de mostrar con esto de que Ecuador estuvo muy vulnerable en ese entonces? Primero, no estaba preparado. Y uno de los problemas, en este caso en nuestro país, Ecuador, es que no son preventivos, no son preventivos, son correctivos. Ya sucede el acontecimiento, tratan de ver cómo pueden manejarlo. Entonces, el ser preventivo nos ayuda a que nosotros podamos evitar justo estos desfases. En este momento sí hay un cambio en el mundo muy grande, año 2024, está la inteligencia artificial. Inclusive tenemos charlas de inteligencia artificial con ciberseguridad y justo los detalles es que ya en estos momentos, en la actualidad, se está preparando ya escenarios, por ejemplo, ya no solamente hay un cargo en inteligencia artificial con ciberseguridad, el famoso, bueno, el cargo de CISO, ¿sí? De Information Security Officer, ya ahora está el CAISO, el Artificial Information Security Officer, es decir, el AI, Artificial Intelligence, perdón. Prácticamente porque ya vamos evolucionando y si recién nosotros estamos tocando el LOPD, imagínense lo que nos está esperando a la puerta del horno. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tomar cartas en el asunto porque tenemos que ir mejorando en nuestra infraestructura y manejo de información. Perdón. Ok. Este es otro detalle también de la Fiscalía General del Estado del Universo. Es un poquito la historia, cómo la suplantación de identidad, que es el phishing, y no solamente en Ecuador, en el mundo entero, es el ataque o el delito informático más mencionado. Vemos cómo incrementan los años y obvio 2020, que fue en el momento de la pandemia, todo el mundo en sus casas, obvio el incremento fue mucho más grande. Ok, hablemos un poco de la ley orgánica. Esto comúnmente en las charlas cuando hablamos en conjunto con abogados, se lo define un poco más detallado a nivel legal. Voy a tratar de ponerlo por medio de un ejemplo de salud, porque fue el mejor ejemplo que hemos encontrado sobre el manejo de estos datos. Entonces, los perfiles que se manejan aquí, entonces tenemos al titular, ¿sí? El titular es el dueño del dato. Entonces, vamos a poner un ejemplo de una clínica. Yo voy a atenderme una clínica en este momento y me acerco como titular a dar mis datos. En ese momento aparecen siguientes perfiles. Responsable del tratamiento de datos. Entonces, un responsable, el mismo nombre lo está diciendo, es el que la entidad, la organización, enseguida pensamos en directorio, pensamos en presidente de la empresa, el gerente general, pensamos en esos cargos.
Ojo que a partir del reglamento del mes de noviembre que lo publicaron, el reglamento definió quién es el responsable y encargado del tratamiento de datos, con roles, porque antes el reglamento, la ley no lo mencionaba, lo dejaba abierto, podía ser cualquier persona. Ahora no, ahora es una persona de derecho, es decir, abogado, departamento legal o área legal, a eso me refiero, y tiene que ser, o puede ser un tecnológico, ¿ok? Alguien de carreras tecnológicas, sistema de información, tecnología de la información, ya. Y lo mismo sucede con el encargado del tratamiento de datos. Ahora, el responsable, el mismo nombre lo dice, es el responsable de datos. En este caso podemos decir que es la clínica como tal, pero la clínica va a asignar a alguien como responsable de esos datos. ¿Ya? Y el encargado viene a ser más enfocado a también con el mismo perfil, abogado o tecnológico, pero más estaría encargado de, podemos decir, el departamento de tecnología de la, poniendo el ejemplo de la clínica, el departamento de tecnología de la empresa, sí, de la clínica, perdón. Entonces, este encargado podría ser un outsourcing inclusive, porque puede ser que mi servicio lo estoy subcontratando, perdón, ¿ya? O puede ser gente de planta. El destinatario viene a ser el que consume, es decir, ahí viene la responsabilidad del tratamiento de datos, quién está viendo esa información. Entonces, todos sabemos que nosotros podemos mostrar esto en consolas, en reportes, en informes, y obvio, tenemos que limitar esa información. Inclusive, si vamos a imprimir, que ya se ve poco la impresión, si vamos a imprimir esos documentos ya queda confidencial. Es decir, porque tiene información confidencial de, o una ficha médica, imprimirla, imagínense. Ah, la dejé botada en el escritorio. O la típica lo usé para papel de reciclaje. Entonces, un poquito la historia de papel de reciclaje va a desaparecer al final. Porque tengo que saber qué es el reverso de papel de reciclaje, qué puede ser reciclado y qué no puede ser reciclado. Y ahí entra un detalle, voy a tocarlo en este momento. La ley orgánica exige que las empresas tienen que, comunicar, dar inducción a los empleados de la empresa, ¿sí? Para poder prepararlos a esto. Es decir, que cada quien en su puesto de trabajo, inclusive se le va a hacer firmar una carta, un documento de consentimiento del manejo de los datos de cada empleado de la empresa, adicional responsabilizarlo en cierta forma de que si usted trabaja en recursos humanos, recuerde que toda esa data que usted tiene, tanto física como digital, tiene ciertas normativas, nos basamos en esto, y ahí vienen los famosos escritos o plantillas que se le dice para poder armar la estructura de que la empresa debe manejar. Ok. Ahí viene la Autoridad de Protección de Datos Personales, o que viene a ser, en este caso, la Super de Bancos, las entidades certificadoras y por último está el Delegado de Protección de Datos. Este señor también cumple con el tema de perfil de abogado y tecnológico, ¿sí? El asunto con el delegado es que viene a ser un representante, ¿sí? Que si llega a haber una denuncia o un suceso, van a comunicarle al delegado de protección de datos, es el que da la cara a la empresa. Y el delegado se encarga, no se encarga, se comunica, perdón, con el encargado y el responsable y encargado respectivamente. ¿Ok? Entonces, el delegado es el que cualquier denuncia, cualquier manejo. Entonces, aquí hay una polémica un poco porque para las pequeñas empresas, el delegado, obvio, debería ser comúnmente un abogado de la empresa, alguien que, o un tecnológico. El delegado comúnmente es abogado, ¿sí? La figura es abogado, ¿ya? Pero normalmente. Y tratan de que sea externo para que sea lo más comúnmente típico. Las empresas tienen convenios con estudios jurídicos y lo que hacen es manejarse con ese tipo de servicio que puede ofrecer el estudio jurídico. Ok. Entonces, entre las responsabilidades ya de la organización de las empresas para manejar esto, primero tenemos garantizar el cumplimiento de la ley en relación al tratamiento de datos. Es decir, yo tengo que cumplir la ley exacta. Implementar medidas de seguridad. Entonces, ahí es cuando, conversando con algunos abogados, ya que mi fuerte no es la parte legal, la parte tecnológica, al final lo que quiere la ley es que ustedes tengan procedimientos, que esos procedimientos estén validados, tengan mucho cuidado. No piensen, hay empresas que están, ya, contratemos a alguien que nos arme los procedimientos, pero realmente no lo tengo implementado.
Entonces, si me cae una auditoría de la Superintendencia de Datos y me ve, qué procedimiento, y si ese auditor dice, ¿sabe que deje de verificar esta información? Y usted no tiene ejecutado el procedimiento, es decir, lo tiene solo en papel, si el papel aguanta todo, imagínense lo que puede acontecer a la empresa. La multa es un porcentaje, creo que el 1% de toda la facturación del año, si no me equivoco. Y eso ayuda, eso es un problema porque va a depender del tipo de empresa, cualquier multa que tenga esa magnitud. Peor si está mintiendo o engañando en papeles a lo que no tiene. Por eso es que hay que implementar las medidas. Notificar incidentes de seguridad a las autoridades reguladoras, si ya acaba de suceder un incidente, para notificarla de que hubo un robo o algo, para si un caso ya la información quedó comprometida. Recuerden que el ransomware, por ejemplo, que es el caso más en auge en la actualidad y más feo, sinceramente, es que el ransomware, la gente dice, me cifró la información, ya está cifrada. Más que cifrada, ya está comprometida la información. Ese es el problema. ¿Sí? Porque la información cifrada yo puedo recuperarla de un backup, puedo recuperarla y ya está. Pero la información se me la llevaron. Entonces, si ya está en el dark web, hay que ver dónde se encuentra. ¿Sí me explico? O sea, hay que notificar, es como típico cuando nos roban la cédula, nos roban algo, vamos enseguida a la PJ, si no me equivoco, a hacer la denuncia respectiva para decir pasó esto. Para que la denuncia antes, o típico, una vez a mí me robaron en una camioneta que yo manejaba, me robaron, me sacaron un bolso y se me llevaron mi facturero, por ejemplo, hace muchísimos años, lógico, y era facturero físico en ese entonces. Entonces, yo tuve que al día siguiente ya poner la denuncia a la PJ. Obtener el consentimiento de los titulares de los datos antes de tratar sus datos, luego lo que hablamos del consentimiento, designar un responsable de protección de datos y cumplir con la ley sobre transferencia de datos en el exterior. Recuerden que los datos en el exterior, tomando en cuenta la nube, Azure, AWS, ellos tienen ya sus cláusulas con respecto al manejo de datos. ¿Sí? Los mismos, estos data centers como Telconet, como empresas como CNT, no sé, CNT debería tenerlo también, desconozco. Todos estos data centers, todos estos servicios tecnológicos comúnmente cumplen con eso. Deberían cumplirlo. Si no lo cumplen, deben cumplirlo. Yo creo que sí lo cumplen. Entonces, tomando un poquito en cuenta, esto es un tema más técnico, como medidas de seguridad, son técnicas que se usan en cada capa del modelo de defensa de profundidad. Ojo, son herramientas. ¿Y por qué lo pongo en la presentación? No es que vamos a hablar de las técnicas o de un DLP o algo por el estilo para protección de datos, de información, sino lo coloco porque hay muchas herramientas que se pueden, ¿sí?, usar. Pero esto no es un tema de la herramienta, sino es del proceso de qué es lo que están haciendo ustedes. Entonces, un indicador clave aquí es analizar cómo los datos se ingresan a las empresas, cómo los datos se consumen en las empresas, dónde se almacena y cómo se eliminan. Si yo sigo esa capa transversal de datos en toditos los procesos y procedimientos de mi empresa y comienzo a hacer el camino por dónde va, dónde se están viendo, en qué plataforma, cuántas plataformas tengo, comienzo a hacer todito el análisis, puedo comenzar a encontrar vulnerabilidades en el camino. ¿Sí? ¿Ok? Tal vez cosas que no la vemos. ¿Sí? Entonces ahí es cuando nosotros manejamos estos tipos de herramientas y veo cuál es la herramienta más idónea frente a la información que estoy manejando, según mi estrategia. Entonces, para manejo de incidentes, tenemos 3 secciones, que es prepararnos antes de un ataque, planificar, identificar y probar. ¿Sí? Prácticamente es planificamos para ver cuál puede ser una respuesta, y ahí viene el plan de respuesta a incidentes, que también se le puede conocer como el procedimiento de respuesta a incidentes. El procedimiento de respuesta a incidentes lo manejamos en la ISO 27001 como parte de los procedimientos de seguridades. Frente a una política de riesgo que yo pueda tener en mi plan, ¿sí? Identificar quiénes son los recursos que van a trabajar en eso. Obvio, recuerden que en esto se manejan tres niveles de recursos: soporte nivel 1, nivel 2, nivel 3, respectivamente, con todos los datos, todo documentado, y las pruebas regulares. Inclusive en estas pruebas regulares se debe manejar lo que es bitácora de control, ¿sí? Sí, bitácora de control. Para saber que estamos regulando. Si nosotros tenemos una certificación internacional, deberíamos manejar esas bitácoras. Son prácticamente obligatorias.
Durante el ataque, si vamos a tener un ataque, comunicar inmediatamente y, obvio, llamar al experto o al experto según el tipo de soporte el nivel de soporte, perdón. Y por último, la respuesta, obvio, conducir un análisis, establecer la causa de la raíz y continuar con la mejora una vez que ya hemos respondido, hemos analizado, hemos visto qué es lo que debemos hacer. ¿Ok? Entonces, todo eso son los procedimientos para el manejo de un incidente. ¿Ok? Esto es un ejemplo real, ¿sí? Esto es... me lo compartieron por si acaso, el doctor es mi hermano, me lo compartió porque le pasó hace más de 2 años este incidente con el sistema que él tiene de cloud computing en la nube sobre todos sus expedientes médicos. Obvio que hay un convenio con los doctores médicos y con esa plataforma en línea ecuatoriana. ¿Cuál es el asunto? De que cuando una paciente salió del consultorio, se entera de que le llega un mensaje diciendo, sabes que nosotros somos la farmacia tanto, queremos nosotros ofrecerles la receta con un 10% de descuento, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el asunto? De que esa paciente se comunica con el doctor, que es mi hermano, y le dice, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos que cómo es posible que me estén escribiendo una persona desconocida, perdón. Entonces, yo necesito que esto no vuelva a suceder. Entonces, mi hermano, molesto, escribe como médico a esta plataforma, a esta empresa, y hoy me piden las disculpas del caso y todo eso, pero ¿qué sucede aquí? Estas empresas pueden tener convenios de partner, y ahí ponemos el ejemplo, convenios de partner con farmacias, con centros médicos, laboratorios. Ok, pero no puedes pasar esa información. Solo siempre y cuando el que te contrató el servicio, en este caso el médico para usar la plataforma, haya firmado un consentimiento y haya leído todito lo que van a hacer con la información que van a publicar. Si el médico no está de acuerdo, no, yo no quiero que le estés pasando información a nadie, nada. Entonces, por ejemplo, en este caso, y por eso lo pongo en ejemplo porque es el caso más delicado de todos los que nos hemos topado. Cuando la información, fichas médicas en cualquier empresa, todo lo que tiene que ver con medicina es súper, súper delicado y eso no puede salir por nada y peor imprimirlo. Entonces, la mayoría de empresas que tengan departamentos médicos o tengan un outsourcing con alguna empresa, tienen que manejar toda la posible confidencialidad. Técnicamente, como le decíamos a un cliente, ¿por dónde le envían las fichas médicas? Tenía una empresa outsourcing como departamento médico. ¿A dónde le envían la ficha médica? Ah, no, se le envían por vía mail. Entonces, wow, la ficha médica de un paciente, de un empleado por vía mail, eso puede hacer un forward fácilmente. Entonces, esos problemas son los que ocasionan que haya una fuga de información. Entonces, obvio, se le recomendaba usar un almacenamiento en la nube con sus seguridades del caso, con los permisos del caso, enviando la información y compartiendo por ahí, obvio, con los documentos firmados, ahí viene el tema legal, documentos firmados de un partner a otro partner, para poder dar esa garantía, esa tranquilidad a las personas, al individuo en este caso, en la protección de información. Bueno, entonces, conclusión. ¿Qué concluimos de todo esto? Es bastante interesante. El manejo de datos no solamente repercute en las empresas grandes. Ah, no, eso es para los grandes, eso es para las medianas empresas. No, para todos. Todos los que manejan datos. Inclusive, me hicieron una buena pregunta hace poco sobre temas de investigación, porque estuvimos dando unas charlas a algunos colegios y nos invitaron para dictar otras charlas, pero por los apagones se suspendieron esas charlas. Y era, ¿qué pasa cuando un profesor a los chicos de sexto curso de colegio que están en bachillerato internacional tienen que mandar a investigar, hacer encuestas? Entonces viene todo un procedimiento. Entonces hay que aclarar y explicar, inclusive esa información almacenada, quién viene a ser responsable de esa información. Al final es el profesor, ¿sí? Y los alumnos deben cumplir con lo que el profesor esté liderando en ese momento. Y esa información almacenada la tiene que manejar ese profesor. Entonces, y obvio, hay que dejar escrito un convenio, inclusive, por ejemplo, si vamos un poquito lejos, cuando somos universitarios, estamos haciendo un paper de investigación y necesitamos datos y vamos a un hospital, y sabes que necesitamos un dato porque justo esa información la tiene aquí, está aquí en Guayaquil, Ecuador.
no la puedo conseguir en ningún lado. Entonces, ya tiene que ese hospital estar preparado porque hay academias, en lo que es el área de la academia, universidades y todo eso, que pueden solicitar información y tiene que haber una confidencialidad entre la clínica con... Entonces, al final del camino, ¿cuál es la concientización aquí? La concientización es que ya la data no es una información que está ahí regada, sino es información que tiene que ser controlada, saber dónde metemos nuestra tarjeta de crédito, que eso lo sabemos hace mucho tiempo, donde, como nosotros como empresa, si tenemos nuestro negocio, cómo podemos nosotros manejar esa data de nuestros clientes, qué normativas o en qué normativas nos estamos basando. No necesariamente certificarse, tengan mucho cuidado, que a veces me preguntan, oye, ¿tenemos que certificarnos? No, no se tiene que certificar. Entonces, eso sería prácticamente prepararse con las normativas del caso y estar siempre a la vanguardia de proteger esa información. Aquí pueden agendar una asesoría sin costo de 30 minutos sobre la LOPD con este QR. Hay un bono especial para los 5 primeros a agendar. Tenemos un taller de prevención de fraudes informáticos, entonces estaría gratis para los 5 primeros. Entonces, bueno, por mi lado, no sé si hay preguntas o pasamos directamente a, a la otra exposición. Muchas gracias, Reina. Gracias. Muchísimas gracias, Rainer, por la presentación. Efectivamente, creo que en este momento es un tema que efectivamente nos está afectando en todas las verticales que en cada empresa maneja. Entonces, es muy importante llevar a cabo este tipo de información, que nuestros usuarios finales sepan cuáles son las complicaciones de este tema de la Ley de Protección de Datos y más que complicaciones, que lo consideren efectivamente con hacer referencia de por qué y lo importante que es protegernos, ¿no? Y estar pues estar al día con este tema de la Ley de Protección de Datos. Listo, Oscar, bienvenido y muchísimas gracias también por tu tiempo. Y nada, por favor, estamos esperando ansiosos el tema de tu presentación también. Muchísimas gracias por asistir a este webinar y compartirnos la información que tienes para hoy, Oscar. Nada, gracias a vosotros. Gracias por la presentación. Bueno, en primer lugar me presento rápidamente. Soy Oscar Sáez, miembro del equipo de Global Channel Network y especialista en diversos productos o servicios en nube. Y en concreto este que vamos a presentar hoy, que es el de Acronis, también. En este caso vamos a presentar una de las herramientas del propio servicio de Acronis y del Protect Cloud, que se llama Advanced DLP, ¿vale? Vamos a centrarnos en la parte de prevención de pérdida de datos, ¿no? De fuga de datos, que también se ha comentado hoy mucho en la presentación anterior del compañero. Entonces, en primer lugar, nos debemos hacer una pregunta, que es si están los datos de nuestros clientes a salvo de fugas. Evidentemente, la respuesta sería no, ya que la gran mayoría de líderes de seguridad están de acuerdo en que existen un montón de fugas de datos y han visto recientemente diversos eventos o violaciones de seguridad y donde se ha visto claramente que se han superado esos controles de seguridad que hay establecidos en las empresas. ¿Cuáles son los datos de los que suele haber fugas, ¿no? ¿Cuáles son los importantes? En este caso, cualquier tipo de dato sensible. Seguro que muchos de los que os estáis imaginando, DNIs, tarjetas de crédito, información de salud de pacientes, datos confidenciales de todo tipo o simplemente secretos comerciales también, ¿vale? Es decir, cualquier tipo de dato sensible estaría dentro de esta fuga de datos confidenciales. Y aquí nos encontramos que cuando se filtran estos datos, los clientes se enfrentan a graves riesgos financieros, reputacionales y legales, desde multas reglamentarias por esta fuga de datos. Si nos vamos a la parte de la reputación, evidentemente si nos ocurre esta desgracia de recibir un ataque quizá o una negligencia y tenemos esta fuga de datos, evidentemente vamos a ser noticia, ¿no? Enseguida, en cuanto a esta fuga de datos, lo que nos va a hacer perder la reputación, perder clientes, toda esa reputación que teníamos ganada, la vamos a perder rápidamente. Además, podemos también incurrir en riesgos legales o que alguno de nuestros clientes nos pueda denunciar y nos exija responsabilidades judiciales, ¿no? Por lo tanto, esto es un grave problema.
Este tipo de fuga de datos normalmente suele venir causada por dos tipos, ¿no? En ataques externos o en riesgos internos. Cuando hablamos de ataques externos, estaríamos hablando de ataques directos en los que el objetivo es la filtración de datos, sobre todo que luego se puedan vender, es decir, con fines económicos. Ese es el objetivo real. Esto puede venir desde una infiltración con un malware a través de un ransomware, vulnerabilidades que encontremos en el software, piratería informática, ingeniería social, como por ejemplo el phishing, ¿no? En típicos correos vía phishing. ¿Vale? Es decir, puede venir estos ataques de diferentes maneras. Y por otro lado tendríamos los riesgos internos, ¿no? Al final, otro de las causas por el cual puede haber una fuga de datos va a ser directamente por un error o una negligencia de un empleado, o por una mala conducta o un robo intencionado por parte de alguno de los empleados, un fallo de sistema, malas configuraciones en nuestra red local, ¿no? En nuestro entorno de TI, diversos factores que también a nivel interno pueden provocar esta fuga de datos. Para detener esta fuga de datos necesitaríamos implementar un servicio de tipo DLP, ¿no? Que seguro que es un concepto que muchos tendréis en la cabeza y que habéis oído muchas veces o incluso conocéis ciertas herramientas de este tipo, bueno, ¿no? De prevención de pérdida de datos. Porque sí que es cierto que, bueno, cuando lo pensamos, a priori tenemos bastante claro el flujo de los datos, quién es el remitente, qué tipo de datos estamos transmitiendo. Lo vamos a hacer, que sabemos o tenemos claro que deben ser confidenciales y tenemos claro el destinatario. A priori, teniendo todo esto claro, no habría riesgo de fuga, pero lo cierto es que en la vida real esto no es así. Al final, si no tenemos un sistema que controle todo este flujo de datos, al final, de una forma o de otra, va a haber la posibilidad de que haya una fuga de estos datos por diversos vectores de amenazas, por flujos adicionales que se van creando cuando nosotros enviamos datos a otras personas sin ningún sistema de control. Por ello, tendríamos que pasar a lo que es o implementar un servicio de tipo DLP que podría tener un símil en cuanto a un sistema de fontanería, ¿no? De tuberías, donde vamos a poder controlar todo ese flujo de datos de forma mucho más eficiente para protegerlos, ¿vale? Para evitar todo este tipo de fugas y que haya mucho más control cuando hay comunicación con proveedores, clientes o internamente entre nosotros, etcétera, y así evitar esa fuga de datos. Al final, un DLP lo que va a intentar o lo que va a hacer realmente es detectar esas posibles fugas de datos y también prevenirlas, ¿vale? Luego veremos cómo en base a directivas o políticas vamos a conseguir pues detectar, bloquear o solo avisar o simplemente registrar y monitorizar todo este tipo de posibles fugas de datos, ¿no? El problema es que ofrecer un servicio de DLP hasta ahora era casi un desafío, ya que en primer lugar estaba pensado para grandes empresas, eran productos muy costosos, en ningún caso pensado para pymes, pequeñas, grandes empresas. Por lo tanto, estos servicios tan complejos y tan caros gastaban muchísimo tiempo a la hora de valorarlos y hacer las pruebas de concepto. Eso generaba altos costes, por lo tanto, ya te digo, automáticamente descartaba a pequeñas y medianas empresas. Y al final lo que ocurría es que este tipo de empresas no podía adquirir estos servicios de LP y, por lo tanto, pues al final el de siempre, el empleado, que es el eslabón más débil de los clientes, pues siempre estaba en riesgo de poder tener una fuga de datos simplemente por desconocimiento o por no tener herramientas para impedirlo, ¿no? O por lo que decimos siempre, por un mero error. Ya no solo tiene que haber intencionalidad, sino un mero error. A nivel técnico, pues lo que ya estaba comentando. Estaba pensado para grandes empresas, sistemas muy complejos de configurar. Además, muchos venían como un lienzo en blanco, es decir, sí que nos permitían crear todo tipo de reglas del EP, pero venían en blanco y teníamos que ir creando manualmente las directivas, lo que complica mucho la configuración. Y si tenemos o no tenemos cierto conocimiento técnico, ¿no? o mucho personal técnico que pueda gestionar estas plataformas, pues era complejo, ¿no? A la hora de implementarlo. Además, el hecho de no configurar bien estas políticas de tipo DLP no solo puede hacer que haya fugas, sino que igual, intentando evitar fugas de datos, lo que conseguimos es que en el día a día los empleados tengan un obstáculo y al final se interrumpa la continuidad de negocio, ¿no? Por eso es tan importante
solo bloquear, por ejemplo, o solo hacer reglas relativas a posibles fugas de datos, pero que eso no impida el funcionamiento medianamente normal o continuado del negocio. Por ello, Acronis ha sacado esta herramienta, ha publicado esta herramienta muy pensada para poderle ofrecer a pequeñas y medianas empresas, lo que ya de por sí nos va a desbloquear nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Pues bueno, vamos a poder ofrecer este tipo de herramientas a todo tipo de clientes, lo que también nos va a generar valor. Para un MSP, el disponer de un servicio de tipo DLP a no disponer de él, bueno, cambia mucho, ¿no? Esa diferenciación de cara a nuestro portfolio, por lo tanto, es muy importante. Y, por supuesto, vamos a conseguir mitigar esos riesgos de fuga de datos a nuestros clientes en este tipo de empresa mediana o pequeña, ¿no? Por supuesto, el servicio también está pensado para gran empresa, ¿no? Se puede implementar en una gran empresa, pero lo bueno de este es que se puede hacer en cualquier tipo de tamaño de empresa, ¿vale? Por eso, muy orientada a que lo podamos ofrecer en pequeña y mediana. Un coste mucho más reducido. Y a nivel técnico, bueno, pues luego iremos viendo también en las siguientes diapositivas cómo es bastante sencillo de configurar, muy fácil de desplegar y lo que nos va a garantizar el tener políticas de DLP específicas para cada tipo de cliente, una de las partes más importantes, ¿no? Porque no es lo mismo, pues yo qué sé, el tipo de datos sensibles que puede tener que proteger un banco con los que tiene que proteger, por ejemplo, pues, un equipo de Fórmula 1, ¿no? Pues no tiene nada que ver el tipo de datos. Unos son seguridad, o sea, secretos comerciales y el otro son datos sensibles, ¿no? O confidenciales de clientes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que poder diferenciar entre qué reglas tengo que hacer en un caso o establecer en un caso o en otro. Bueno, al final, Acronis Advanced DLP nos va a brindar una simplicidad a la hora de aprovisionar el sistema, de configurarlo y de administrarlo, ¿vale? Sobre todo, como hemos dicho, para evitar esta fuga de datos, pensado para proteger tanto la estación de trabajo, por ejemplo, de los empleados, ¿no? Por ejemplo, para controlar todo tipo de periféricos que controlan, o sea, que conectan a sus equipos, es decir, proteger, como quien dice, la parte local, pero también todo las posibles fugas de datos que hay a través de los canales de red, ¿vale? Al final vamos a proteger más de 70 canales, desde pendrives, bueno, luego lo veremos en una de las próximas diapositivas, pendrives, impresoras, el portapapeles, bueno, vamos a tener un control casi completo de todos los movimientos que hacemos en la máquina para detectar esos comportamientos donde puede haber fuga de datos sensibles. Y bueno, insistimos en la creación de políticas basadas en comportamiento, algo que nos ayuda mucho, lo que os decía antes. No es lo mismo empezar en un lienzo en blanco, donde tenemos que ir creando reglas de DLP de cero y de forma totalmente manual, a que basándose en esta tecnología basada en el comportamiento, pues bueno, que el sistema nos ayude a crear reglas automáticamente, ¿vale? Y por supuesto, esto nos va a ayudar a mejorar la capacidad de respuesta respecto a cualquier tipo de evento DLP, ¿vale? También hacer auditoría, investigación, sacar informes. Aquí hablando ya o enseñando algunos pequeños pantallazos, ¿no? De lo que es del propio producto para que os hagáis una idea también cómo se vería, vamos a ver fácilmente cómo vamos a minimizar los esfuerzos a la hora de generar estas directivas de DLP, ¿vale? En primer lugar, lo que yo recomendaría y lo que se suele hacer es, bueno, una vez implementamos el producto, lo ponemos en modo observación, lo dejamos, no sé, un tiempo recogiendo datos y luego, bueno, en base a esa primera recogida de datos que hemos revisado, bueno, pues aplicamos unas políticas iniciales, ¿no? Unas directivas iniciales. Después, valoramos estos datos con el cliente, lo dejamos un tiempo funcionando y valoramos esto con el cliente. Además, no requiere de un conocimiento técnico, ya que, bueno, Acronis lo va a enseñar de forma bastante gráfica y clara y se va a ver muy claro esos flujos de datos y qué ha hecho con cada cosa. Y vamos a definir, pues bueno, pues si queremos habilitar o extender esas reglas, ¿no? Eso sería la tercera parte. Una vez ya tenemos claro qué es las directivas que nos faltan o que queremos implementar de más, bueno, pues ya podemos extender todo esto a través también de sistemas automatizados por parte de Acronis, ¿vale? Él va a detectar y de forma muy sencilla, incluso podemos decir que agrega automáticamente nuevas directivas en base a los comportamientos que hemos establecido. Como os decía, más de 70 canales vamos a poder controlar, ¿vale? Los flujos de datos de más de 70 canales. Como os decía,
hablando de canales locales, desde almacenamientos extraíbles, todo tipo de pendrives o discos externos que podamos conectar, pues podamos a poder controlar los archivos que cuando copiamos archivos, tanto desde dentro de la máquina hacia afuera como al revés, y si hubiera algún dato sensible se va a detectar. Impresoras, cuando mandamos documentación a las impresoras va a ser monitorizado. Redirección de unidades asignadas, control del portapapeles de la máquina. Y luego, si hablamos, por ejemplo, de comunicaciones de red, pues vamos a controlar también correo electrónico, por supuesto, cualquier dato que pueda salir a través del correo electrónico va a ser monitorizado. Servicios de mensajería instantánea, servicios de webmail, de correo web, ¿vale? Hotmail, Gmail, etcétera. Es decir, si alguien intenta sacar datos a través de Gmail, también va a ser detectado. A través de redes sociales, compartición de archivos o de almacenamiento en nube de archivos, o OneDrive, Google Drive, Dropbox, etcétera. Todo ello vamos a poder protegerlo, o sea, tenerlo protegido, monitorizarlo para proteger esa fuga de datos. ¿Y dónde vamos a poder instalar este servicio o qué tipo de cargas de trabajo vamos a poder proteger? Bueno, pues cualquier máquina física o virtual que ejecute Windows, como veis en Windows 7 Service Pack 1 en adelante, para estaciones de trabajo, y Windows Server 2008 R2 en adelante para servidores, ¿vale? Por lo tanto, como veis, ya incluso, si no recuerdo mal, alguna de estas versiones ya no está ni siquiera soportada por Microsoft, así que cualquier sistema operativo de Windows moderno, de los que están soportados por Microsoft, por supuesto, podremos protegerlos a través de Acronis Advanced DLP. Siguiendo con el tema de la protección, muy importante también que nos ayuda al cumplimiento de las normativas, ¿no? Al final, no siempre o no solo para proteger la fuga de datos, sino también en algunos sectores va a ser obligatorio el disponer de un tipo de herramienta de este tipo, o sea, una herramienta de este tipo para el tema del cumplimiento. Por supuesto, nos va a ayudar con el tema de la GDPR, de la IPA, de la PCI o realmente para proteger cualquier tipo de documento marcado como confidencial, ¿no? Esto es muy importante, el que el propio Acronis Advanced DLP nos vaya a ayudar a la hora de la regulación, ¿no? Del tema del cumplimiento de normativas. Luego vamos a hacer un pequeño cronograma de cómo sería aprovisionar estos servicios de Advanced DLP. Esto va a ser rápido. La implementación es muy sencilla a través del agente de Acronis CyberProtect Cloud, porque además es un agente común para todos los servicios de Acronis. Por lo tanto, descargamos el agente, lo instalamos en las máquinas que queramos proteger y listo. Algo muy sencillo. Pone una hora, pero dependiendo del número de máquinas va a ser mucho menos, ¿vale? Porque además Acronis dispone de diferentes medios para desplegar el agente de forma masiva. Por lo tanto, esta parte, ya te digo, casi no va a ocupar tiempo. Después, lo que ya hemos comentado antes, hacemos una generación inicial de políticas DLP, es decir, ponemos el sistema en marcha con unas políticas iniciales muy suaves, en modo observación incluso, y lo dejamos trabajar durante unas semanas. Después, validamos los datos con el cliente para ver un poco cómo ha ido ese flujo de datos y cómo queremos establecer nuevas directivas de protección o de bloqueo o de alerta. Y definitivamente podemos extender, una vez hemos validado los datos con el cliente, bueno, pues todas estas políticas, incluso dejarlo preparado para que se vayan añadiendo automáticamente algunas políticas en base al comportamiento. Y por último, tendríamos a través de una monitorización de entre 1 y 3 horas al mes, revisándolo con el cliente, podemos revisar los informes e incluso hacer ajustes de todas estas directivas que ya tenemos más o menos funcionando. Vale, evidentemente hay que tener en cuenta también que el cliente de los MSPs debe asignar un representante comercial con los conocimientos de los procesos comerciales de sus organizaciones. Esto lo que quiere decir es que es importante que el empleado dentro del MSP que se va a encargar de ofrecer este servicio al cliente debe tener un poco conocimiento de a qué se dedica, de su sector, etcétera, ya que las directivas del EP que vayamos a aplicar, pues como os decía antes, no van a ser las mismas para un sector que para otro, para un tipo de empresa o para otro. Luego, en cuanto a casos de uso principales para un Advanced DLP, ¿no? Bueno, evidentemente vamos a repetir muchas de las cosas que ya hemos dicho, proteger datos confidenciales, tanto en uso en dispositivos periféricos de nuestra máquina o transferidos a través de comunicaciones de red, la facilidad de clasificar automáticamente datos sujetos a regulaciones comunes como GDPR, la HIPPA, la PCI,
etcétera. Lo de crear automáticamente políticas DLP que nos va a ayudar mucho a configurarlo de forma rápida y eficiente, porque si no, tendríamos que empezar de cero y es mucho más complejo. Validar fácilmente las políticas DLP con los clientes gracias a los widgets, a los informes, a cómo muestra la información en el sistema, que nos va a ayudar mucho a validar esa información. Y bueno, yo creo que básicamente todo lo que hemos ido comentando en las diapositivas anteriores. Vale, vamos a otra de las partes importantes, que es quién necesita estos servicios DLP. Bueno, con todo este tipo de fugas y violaciones de datos que cada vez son más frecuentes y lo vemos cada vez más en las noticias, sí que hemos identificado ciertos tipos de industria clave, ¿no?, que podrían requerir este tipo de servicio DLP. Claramente, pues servicios financieros, sanitarios, jurídicos, de tecnologías de la información y telecomunicaciones, el gobierno, fabricantes, educación, comercio, minoristas, logística y servicios públicos de energía. Esto sería más o menos un resumen de los que evidentemente serían clave a la hora de adquirir un servicio o requerir un servicio de tipo DLP. ¿Vale? Evidentemente puede haber otros, pero estos sin duda serían los que son clave. Al final, cualquiera que crea, almacene o trabaja con datos confidenciales necesitaría, evidentemente, un servicio de DLP, ¿no? Esto está claro. Sectores o empresas que operen en industrias altamente reguladas, que tengan una regulación que deban cumplir sí o sí, pues también van a necesitar un servicio de este tipo para cumplir con ello. También puede ser que sea una empresa que ya ha sufrido una violación de datos o una fuga de datos y, bueno, ahora está buscando un servicio o un producto que le ayude a protegerlo, ¿no? Luego, bueno, por supuesto, si tienen o necesitan certificaciones de cumplimiento, pues también tendrán que apoyarse en un servicio de DLP para ello. Alguien que está pagando, es decir, alguien que ha considerado ya incluso el que va a tener fuga de datos y entonces contrata un seguro, ¿no?, para reducir esas posibles multas. Bueno, pues podríamos ofrecerle un servicio de este tipo para decirle, oye, igual no te hace falta pagar ese seguro, sino lo que tienes que hacer es poner un servicio que te ayude a evitar esa fuga de datos, ¿no? Y bueno, por supuesto, también cualquier empresa que carezca de personal de seguridad dedicado y con experiencia para que eso no ocurra, ¿no? Al final, pues si no tenemos personal que entienda de esta parte de la ciberseguridad o de la protección del flujo de los datos, bueno, pues evidentemente si nos apoyamos en una herramienta que nos facilite la vida con esto, pues mucho mejor. En definitiva, hay que ayudar a los clientes a dormir mejor por la noche y ayudarles a proteger sus datos, ¿no? Vamos a garantizarles también que vamos a crear políticas específicas para su tipo de negocio y que le va a ser sencillo hacerlo. Y sobre todo también les vamos a ayudar con el tema del cumplimiento, ¿no? A cumplir fácilmente todas estas regulaciones a las que muchas empresas tienen la obligación de. Y bueno, ya por último vamos a ver que este Advanced DLP está dentro de lo que es el abanico de servicios de Acronis Cyber Protect Cloud, ¿vale? Acronis Cyber Protect Cloud es un servicio que dispone, como veis, de varios productos de ciberseguridad, ¿vale? Tenemos desde, bueno, por supuesto, toda la parte de backup, que seguramente es por donde es más conocido Acronis, ¿vale? El tema del backup, seguro que lo conocéis por ahí. Bueno, pues sobre ello también tenemos un servicio de Disaster Recovery que nos ayudaría en caso de caída de un servidor a levantar ese servidor en la propia infraestructura de Acronis de cara a poder seguir trabajando como si el servidor estuviera activo, ¿vale? Esto sería una de las características relativas sobre todo al backup. Luego tenemos Advanced Management para monitorizar equipos, algo que nos va a ayudar a monitorizar equipos, al parcheo de los mismos, bueno, incluso temas de scripting, etc. Luego tendríamos Advanced Security más EDR, que sería el servicio de protección de tipo EDR, ¿vale? Y ya sabéis que hoy en día todos los fabricantes de seguridad han pasado de los antivirus tradicionales a ofrecer servicios de tipo EDR, bueno, pues Acronis también. El de DLP, que es el que hemos hablado hoy. Y bueno, luego tendríamos el de File Sync and Share que le tenemos a la derecha, que sería como un servicio de almacenamiento de archivos, similar quizá a OneDrive o Google Drive, etcétera, pero bueno, con otras características adicionales como la posibilidad de notarizar archivos y certificar digitalmente archivos. Y el tema de Advanced Automation, que es bastante nuevo en cuanto a integrarse con sistemas de ticketing, etcétera. Y bueno, por mi parte yo creo que ya hemos dado un repaso al servicio de Advanced DLP de Acronis y a todos su abanico de servicios en esta última diapositiva.
Así que nada más, doy paso a mis compañeros por si quieren decir algo más antes de terminar el webinar. Oscar, la verdad es que ha estado bastante claro. No sé si dentro del chat tenemos preguntas, desean consultar algún tema. En este momento que tenemos tanto al partner como al fabricante. Entonces, por favor, con gusto, creo que es el momento. Igual si nuestro partner desea agregar algún tema más, pues está abierto el micrófono para que lo hagan, por favor. Seguro. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Yesenia. Gracias a los expositores. Y pues estamos atentos a cualquier consulta que puedan tener. De igual manera, en el chat les hemos puesto un enlace para que puedan agendar la asesoría gratuita y quedamos atentos a responder cualquier duda que tengan. Perfecto, sí. Muchas gracias a todos. Gracias al equipo igualmente, tanto Cari como anfitriona del evento, a la participación de Rainer como experto de ley de protección de datos, igualmente a Oscar como experto de fabricante, a Cronis. Estamos prestos para poderles apoyar igualmente. Sigan consultándonos, sigan pidiendo asesoría de parte de Karina, de su equipo, y nosotros como fabricantes pues estamos para apoyarlos en sus futuras oportunidades, en los proyectos que se les puedan presentar, ¿no? Gracias, Estamos Santiago. abiertos. De mi parte, muchísimas gracias por el espacio. Santiago Reynoso les saluda. Sí, justamente eso iba a leer. Ajá. Las preguntas que están en el chat las estoy visualizando en este momento. Les hago la primera consulta. Michael Che nos pregunta, ¿el delegado de protección puede ser un funcionario público que esté en la dirección de TICS o se lo debe asignar nuevas funciones y crear un área de asesoría a la máxima autoridad? Vamos a ver, la figura del delegado, sí, es alguien de TICS, pero no debería ser alguien administrativo, pero no es que son funciones adicionales, a pesar que va a tener la función de delegado, sino es que comúnmente lo que están haciendo las empresas es tomar a alguien que tenga el perfil más acorde que pide la ley orgánica, y eso siempre entra a revisión por si acaso. O sea, no es como que es estándar, a pesar que dice sí, claramente que es un abogado, un tecnológico, pero hay que revisar las funciones de esta persona actualmente para ver si no hay un impedimento en que sea delegado, ¿sí? ¿Ok? Las funciones exactas, porque sí hay una parte con respecto al tema administrativo, no puede ser administrativo si no me equivoco. Entonces, más que sea funcionario público, no es eso, sino va a depender, obvio, si es funcionario público va a depender de los reglamentos públicos que pueda, con respecto al Estado que pueda tener, pero siempre tiene que entrar a revisión, no es que ya es algo, antes del reglamento sí estaba abierto, podía ser, no estaba nada definido, por lo tanto, si no está definido, por lo tanto está abierto, pero ahora ya no. Entonces habría que revisar de todas maneras las funciones de esta persona dentro de la empresa. Y eso es lo que están haciendo las personas, están ubicando. Un ejemplo fácil rápidamente es el responsable de datos puede ser gerente TI, el delegado puede ser un abogado y el encargado puede ser alguien, el DBA, por ejemplo, o alguien encargado de los datos dentro del departamento de tecnología. Eso puede ser un ejemplo. Disculpa, antes de cerrar esta pregunta, me gustaría acotar algo Claro. a lo que dijo Rainer, y es que una de las cosas que justamente limita el reglamento son las posibles profesiones que debe tener el delegado de protección de datos. Es decir, en el reglamento se especifica qué tipo de profesión deben tener y, por ejemplo, nos dice que debe ser un abogado, debe ser un ingeniero en sistemas o ingeniero en telecomunicaciones o carreras afines. Ajá, y que no debe ser parte de la administración de la empresa. Ok, listo, Mikari. Vamos con la siguiente consulta. Jorge Andrade nos dice, ¿qué tecnologías son prioritarias para el cumplimiento de la ley? 1, antivirus. 2, DLP. 3, seguridad perimetral. 4, gestión de identidades. O 5, cifrado de datos. Bien, si gustan, ¿puedo contestar esa pregunta? Ok, la ley, si la ley no es que especifica un tipo de tecnología, o sea, la ley en realidad no es específica en esa parte, pero sí indica las protecciones que se deben implementar para evitar que exista justamente una brecha de datos personales.
Entonces, desde el punto de vista técnico, aunque la ley o el reglamento no especifique las tecnologías, en efecto se necesitan todas las que acaban de mencionar. Se necesita tener protección de puntos finales, se necesita tener seguridad perimetral, es adecuado hacer gestión de identidades. Es, por supuesto, vital también hacer cifrado de datos para evitar que en el caso de que se produzca una brecha, pues que puedan extraer información confidencial. Y un sistema de prevención de pérdida de datos, como por ejemplo Acronis, del cual pues hemos tenido justamente la intervención hoy, muy útil en ayudar a que se cumpla, que no se dé este filtrado de información confidencial de la empresa. Entonces es un apoyo que va a ser fundamental para poder cumplir con lo que nos está pidiendo la LOPD. Perfecto, vamos a la siguiente consulta. Nos dice Michael, ¿el consentimiento de los titulares se lo tiene que hacer por cada empleado y él mismo tiene que firmar algún documento? Claro, por supuesto. El consentimiento es un documento, bueno, en la parte legal lo hará como un adendum o lo hará como parte del contrato porque ya es algo fijo el asunto. Entonces, sí, tiene que ser firmado por cada empleado. Esto no es algo general, no es un listado y nada de eso. Es un documento que tiene que cada empleado sabe, obvio, el consentimiento para que la empresa pueda manejar su información, ya que va a manejar información hasta, como dije hace un rato, de ficha médica. Sí, es un documento individual. Una acotación a ese respecto. En el caso de los empleados, claro, por supuesto, tiene que haber una firma como tal, pero recuerden que consentimiento informado se aplica para cualquier tipo de comunicación en donde se manejen datos personales. Entonces, por ejemplo, en el caso de que la empresa tenga formularios web en donde se recabe información personal de algún internauta, entonces es importante incluir ese consentimiento informado también a través del sitio web, a través de un checkbox, a través de una política en donde se indica justamente cómo se hace el procesamiento de los datos y que el internauta marque ese checkbox indicando que está de acuerdo. Entonces, en ese caso ahí no se requiere firma o rúbrica, o no se requiere firma electrónica, basta con que el internauta pues marque ese checkbox indicando que está aceptando el tratamiento de datos. Para empleados, para proveedores, para clientes en los cuales se recabe algún tipo de información, pues entonces ahí sí pues tiene que mediar algún tipo de documento. Pero hoy día lamentablemente no está presente nuestro abogado, que es el experto en esta parte pues legal. Pero eso es lo que tenemos entendido. Igual, cualquier duda, estamos a la orden y en la asesoría podríamos consultar eso con Gastón para que él pueda responder esa inquietud con todo detalle y decir que si es que efectivamente pues tendríamos que hacerle firmar también a proveedores o a clientes, pero a empleados estamos seguros que sí. Listo, vamos a la última pregunta. Dice, en una entidad pública, ¿el responsable de la protección de datos personales puede ser la máxima autoridad o él puede delegar esta responsabilidad? Los responsables comúnmente están escogiendo más a las personas de tecnología, porque el cargo puede ser un abogado tecnológico, tanto responsable como encargado, pero el responsable están tomando más al gerente de TI, ¿sí? Ese es el perfil más acorde. Por favor, a todos nuestros asistentes, como lo mencionó Karina, pues está el link para que ustedes puedan solicitar la asesoría gratuita. Para nosotros, tanto el fabricante Acronis, en su representante Oscar Sáez, que es el experto en la parte de Acronis en todas sus verticales, del lado también del partner Consulting System y de nosotros como mayorista. Por favor, les agradecemos muchísimo por su tiempo. Queda dentro del chat este link para que ustedes puedan contactarse, para que lo puedan hacer mediante Consulting System. De mi lado, les agradezco muchísimo por su tiempo. Y Oscar, Karina, Reiner, Santiago, Andrés, muchísimas gracias por el tiempo de cada uno. Que tengan un excelente resto de día. Muchísimas gracias.